Volviendo un poco al tema de lo de ingeniería inversa, es muy importante, creo yo, a veces hacer este tipo de ejercicios de reversear o comenzar desde el final de algún proceso, de algún elemento. Porque me imagino que es otra manera de aprender a comprender el desarrollo de algo, ¿no? Cómo se llevó a cabo. Muchas veces empezando por el final. Algo así como cuando debías de hacer un resumen, un escrito, una opinión acerca de algún libro, problema o tema en escuela o universidad o lo que sea. Y te recomendaban que empezaras por el cuerpo del escrito. Y que ya al final, ya que tuvieras todas tus ideas plasmadas, incluso la conclusión, que justo ahí ya, o hasta ese momento que trabajaras en la introducción. Entonces pues no deja de ser un elemento que ya se ha estado usando con bastante tiempo. Y todo esto para qué? Para también retomar un poco los temas de lo que había mencionado en los... Bueno, no los había mencionado, pero todo esto de comenzar con el final, cosas contraintuitivas y todo eso, para hablar acerca del caos que muchas veces se puede generar eh, en ciertas situaciones o con ciertos sistemas que parecen ser que no están controlados. Que la verdad la gran mayoría de las veces sí están controlados y muchas veces no controlados, pero sí cada cierto periodo de tiempo llegan a representar algunas características que son fundamentales del orden. Sí, entonces, ¿a qué voy con esto? Que no importa que un sistema se encuentre totalmente aleatorio, al menos a nuestra percepción. Indeterminadamente de eso, siempre va a haber características que lo lleguen a volver a ser cuantificable o que pueda seguirse un rastro o que pueda tan siquiera no precisamente adivinar hacia qué lado va a botar la pelotita, por decir algo, pero poder llegar a decir hacia qué dos lados no va a botar la pelotita. Entonces viene siendo como que una manera muy indirecta de acercarse a la realidad de las cosas, ¿sí? Más allá de querer resolver el caos, es tratar de leer entre sus líneas el, el orden que esconde o el pequeño rastro de orden que puede haber ahí. ¿Y de qué manera se podría encontrar esto? Esto ya es un poco desviándonos también acerca de lo del lenguaje universal, de objetos, de representación formal, pero al mismo tiempo tiene que ver gran parte, si no es que todo, de qué manera o cómo se representa más bien este tipo de pistas o cosas que delatan al caos y revelan verdaderamente que el caos, por así decirlo, es simplemente cosas que no entendamos nosotros, no que verdaderamente en la realidad sean caos, probablemente simplemente sea una composición bastante complicada de entender de lo que es el orden. Entonces, ¿cómo se pueden llegar a ver este tipo de cosas? Pues sencillamente sería a través de ritmos, sí, ritmos. O no ritmos musicales, aunque no, sí, incluso hasta ritmos musicales pudieran servir de ejemplo. No sé mucho de música, pero sí, no lo descartaría. Ritmos, pero refiriéndome más que nada a lo de secuencias o reapariciones de elementos, sí, de cuando se repite algo en particular, algún patrón muy característico que después de determinado tiempo o después de determinadas vueltas de un solo ciclo o algo así, pues se pueden comenzar a ver a lo lejos o tal vez muy cerca patrones que pues de cierta manera van revelando lo que en realidad está pasando. Entonces algo así como lo que les había mencionado en el video anterior de lo de secuencias de uno 2 4 5 ¿cuál falta? El 3 o después del 5 faltaría el 6 o antes del uno faltaría o antes del uno faltaría el cero. Y también en uno 2 pues falta el 3 falta el cero, incluso en medio de los dos falta el 1.5 y el uno siendo la más complicada, pues para todos lados se puede desarrollar esa secuencia. Pero todo esto es para
pues recalcar la importancia de eso mismo, pues de lo que es en sí, de una secuencia. Simplemente, pues es una lista de pasos o es una lista de órdenes, viéndolo desde un punto de vista más informático o computacional. Y el hecho de utilizar esto que les mencionaba al principio de la ingeniería inversa, pues nos ayuda para no quedarnos perdidos en el caos y cuando tengamos muy poca información o datos muy caóticos o desordenados o complejos o imposibles de descifrar, pues usando este método se puede llegar a algún punto de inicio o a un segundo punto de referencia, algo que funcione como un muelle, un anclaje para de ahí comenzar ahora sí a desarrollar todo lo que hace falta de algo en específico. Por ejemplo, en el dado caso, siempre daba el ejemplo del uno o el cero, el uno o el cero como puntos de inicio, pero pues es verdaderamente algo pues muy sencillo de llevar a cabo, sí, son la unidad y vienen a ser, por ejemplo, el cero, el origen de todo. Pero de todas formas, por ejemplo, si el número de la elección sería 6 así entra, si fuera 6 no hay ni origen, no hay cero, y no hay unidad, no hay uno, 6. Entonces, con la de ingeniería inversa, también de una manera un poco más ordenada nos permite pues arreglar un problema. Por ejemplo, pudiéramos decir que serían tres parejas de dos, o en una secuencia descendente 3 2 1 o secuencia ascendente 1 2 3 o dos parejas de una pareja de tres, sí, una pareja de tres. Y la anterior creo que eran, bueno, tres grupos de dos, sí, tres grupos de dos, una pareja de tres. O simplemente pudiera ser ascendente por pares, 2 4 o descendente por pares, 4 2 o la unidad y el resto, ascendente, 1 5 eh, la unidad y el resto descendente, 5 1. También con valores nulos o cero o nada, 6 0 0 6, ¿sí? Pero todo esto, pues nada más es como una pequeña evidencia, un pequeño ejemplo no muy práctico, pero ejemplo, después de todo, de cómo es que incluso cuando parece ser que estás atorado en algún problema y ya está muy avanzado como para poder resolverlo, siempre hay este tipo pues de herramientas o de percepción del problema bastante sencillas, sin nada muy complicado, sin instrumentos muy futurísticos ni nada por el estilo, que pueden ayudar a, pues, de cierta manera, poner los pies sobre la tierra acerca de cómo comenzar a resolver un problema y con, pues, esfuerzo y siguiendo esta secuencia o tomando en cuenta que simplemente el caos es orden muy complicado, pues llegar a últimamente la solución que queremos encontrar. Por este video es todo. Nos vemos luego.